De explosión en las sombras. Es probable que ningún otro aspecto de este episodio de la historia de Carrie White haya sido tan mal interpretado, tan analizado a la luz de impresiones tardías y tan rodeado de misterio como la parte que le correspondió a Thomas Everett Ross, el malogrado estudiante que acompañó a Carrie al baile de la escuela. Morton Krauts-Barken, en una conferencia reconocidamente sensacionalista que pronunció el año pasado durante el Coloquio Nacional sobre Fenómenos Psíquicos, manifestó que los dos sucesos más anonadantes del siglo XX han sido el asesinato de John F. Kennedy en 1963 y la destrucción de Chamberlain, Maine, en mayo de 1979. Krauts-Barken señala que ambos hechos señalaron directamente al público a través de medios de comunicación de gran alcance y ambos habían casi gritado el hecho aterrador de que mientras algo había terminado, otra cosa se había puesto en marcha en forma irrevocable, para bien o para mal. Si se me permite hacer la comparación, entonces Thomas Ross desempeñó el papel de Lee Harvey Oswald, el elemento desencadenante en una catástrofe. Nos queda preguntarnos, ¿lo hizo a sabiendas? Susan Snell, según propia confesión, debía haber asistido al baile anual acompañada por Ross. Ella afirma que insinuó a Ross que llevara a Carrie como acto reparador por su participación en el incidente de las duchas. Los que rechazaban esta historia, encabezados recientemente por George Jerome de Harvard, afirman que se trata de una distorsión sumamente romántica o de una abierta mentira. Jerome sostiene en forma enfática y elocuente que difícilmente podemos considerar típico de un adolescente el deseo de expiar por algo, particularmente por una ofensa contra uno de sus iguales que ha sido condenado al ostracismo por un grupo. Resultaría muy edificante para todos si pudiéramos creer que la naturaleza humana en su adolescencia es capaz de salvar con un gesto de ese tipo el orgullo y la propia consideración del pájaro, que está situado más abajo en la escala ornitológica, ha dicho Jerome en un reciente número de Atlantic Monthly. Pero nosotros tenemos otro punto de vista. El pájaro que cae nunca se ha visto tiernamente auxiliado por sus congéneres, más bien por el contrario, se lo despacha en forma rápida y despiadada. Jerome, por supuesto, tiene toda la razón, en especial en lo que se refiere a los pájaros, y es indudable que su elocuencia es en gran parte responsable del auge de la teoría del bromista, que la Comisión White analizó pero no llegó a formular. Según esta teoría, Ross y Christine Hargensen eran los responsables de una vaga conspiración para llevar a Carrie White al baile y una vez allí completar su humillación. Algunos teóricos, escritores de novelas policíacas, en su mayoría, también afirman que Susan Snell participó activamente en esta maquinación. Eso da a Mr. Ross el peor de los papeles, el del autor de bromas pesadas que lleva deliberadamente a una chica inestable a una situación de extrema tensión. Por lo que se sabe de la personalidad de Mr. Ross, este autor no cree que eso sea probable. Esta es una faceta que ha permanecido en gran medida sin ser explorada por sus detractores, que lo han descrito como un atleta anodino que afirmaba su personalidad en su camarilla. La expresión cretino en forma resume perfectamente este punto de vista sobre Tommy Ross. Es cierto que Ross era un atleta dotado de una capacidad superior a la del promedio. Entre todos se distinguía en el béisbol y pertenecía al equipo seleccionado de Ewing desde su segundo año. Dick O'Connell, director general de los Boston Red Sox, ha señalado que se habría ofrecido a Ross una importante prima para que firmara un contrato, de haber vivido, por supuesto,
Pero Ross también era un estudiante que obtenía las más altas calificaciones, lo que difícilmente concuerda con la imagen del cretino en forma, y sus padres han dicho que había decidido que el béisbol profesional tendría que esperar hasta el término de sus estudios universitarios. Esperaba obtener un título en inglés. Entre sus intereses estaba la poesía. Un poema suyo, escrito 6 meses antes de su muerte, fue publicado en una prestigiosa revistita llamada Everleaf. Aparece incluido en el apéndice 5. Los compañeros de curso que le sobrevivieron también hablan de él en forma muy elogiosa, y esto no deja de ser significativo. Solo hubo 12 sobrevivientes de lo que la prensa popular ha dado en llamar la noche funesta. Los que no asistieron fueron en gran parte los estudiantes menos populares de la escuela. Si estos proscritos lo recuerdan como una persona amistosa y afable, algunos lo describieron como un tío fabuloso. ¿No parece que la tesis que sostiene el profesor Jerome pierde consistencia? Los antecedentes escolares de Ross, que no pueden ser fotocopiados aquí respetando una ley estatal que lo prohíbe, reunidos gracias a los recuerdos de sus compañeros de curso y de los comentarios de parientes, vecinos y profesores, forman la imagen de un joven extraordinario. Este es un hecho que difiere por completo del cuadro que nos presenta el profesor Jerome, un perdonavidas astuto con una gran dependencia de sus compañeros de pandilla. Parece que tenía una notable tolerancia en relación con los insultos verbales y la suficiente independencia del grupo como para invitar a Carrie en primer lugar. De hecho, Tommy Ross parece haber sido un caso algo insólito, un joven con conciencia social. No trataremos aquí de decir que fue un santo, no hay por qué hacerlo, pero mis intensas investigaciones me han convencido en el sentido de que no era un gallina en el corral de una escuela pública que contribuía estúpidamente a la ruina de un ser más débil. Yacía. No le tengo miedo a ella, no le tengo miedo. En su cama con un brazo colocado sobre sus ojos. Era el sábado por la noche, si iba a hacerse el vestido, que había pensado tendría que empezar al día siguiente. No tengo miedo, mamá. A más tardar, ya tenía el género, lo había comprado en Jones, en Westover. Su pesada suntuosidad de terciopelo plegado la asustaba, el precio también la había asustado. Asimismo, se había sentido intimidada por las dimensiones del local, las elegantes damas que circulaban por todos los lados con sus delgados vestidos primaverales y que examinaban piezas de tela. Había algo extraño en la atmósfera y su eco se sentía por todos lados, algo que estaba a un mundo de distancia del Woolworth de Chamberlain, donde normalmente compraba sus telas. Se sentía intimidada, pero no paralizada, porque siquiera podría arrojarlas a todas chillando a la calle, maniquíes que se caían, instalaciones eléctricas que se desprendían, rollos de tela lanzados por el aire desarrollándose como serpentinas. Al igual que Sansón en el templo, podía hacer llover la destrucción sobre sus cabezas si quería. No tengo miedo. El paquete estaba escondido en un estante en el sótano. Lo iba a sacar esa noche. Abrió los ojos. Doblégate. El escritorio se elevó en el aire, se estremeció un momento y luego se alzó casi hasta tocar el techo. Lo bajó, lo subió, lo bajó. Luego la cama, incluyendo su propio peso. Arriba, abajo, como un ascensor. Casi no experimentaba ningún cansancio. Bueno, un poco, no demasiado. La capacidad casi perdida 2 semanas atrás estaba en plena forma. Había progresado a una velocidad que era, bueno, casi aterradora. Y en ese momento, aparentemente sin ser llamados, como el conocimiento de la menstruación, había acudido una serie de recuerdos, como si se hubiese derrumbado una represa mental, para que extrañas aguas pudieran salir a borbotones. Eran los recuerdos vagos y distorsionados de una pequeña, pero de todos modos muy reales, los cuadros que bailaban en las paredes, las llaves que abrían desde el otro extremo del cuarto, su madre que le pedía: Carrie, cierra las ventanas que va a llover.
que hiciera algo y las ventanas que se cerraban con un golpe en toda la casa el día que desinfló simultáneamente las 4 ruedas del Volkswagen de Mills McCaffrey, las piedras, no, no, no. Pero ya no podía apartar de su memoria el recuerdo como tampoco podía rechazar el flujo menstrual, y ese recuerdo no es difuso, no, ese no. Ese se muestra con brillante crudeza, como el contorno anguloso de un rayo. La pequeña, mamá, suéltame, mamá, no puedo respirar, mi garganta, oh mamá, me arrepiento de haber mirado, oh mi lengua, sangre en mi boca. La pobre pequeña, chillando, puerca, ya sé cómo eres, ya sé lo que tengo que hacer contigo. La pobre pequeña tendida en el umbral del armario, con la mitad del cuerpo fuera de él, viendo estrellas negras que bailaban sobre las cosas, con un dulce y lejano zumbido, la lengua hinchada asomada entre los labios, el cuello ceñido con un anillo de piel, abultada y escondida donde su madre había intentado estrangularla, y que luego volvía, que volvía por ella. Mamá, tenía el cuchillo carnicero de papá. Arrancarlo tengo que arrancar el mal, la indecencia, pecados de la carne, sé lo que es eso, los ojos, arrancarte los ojos. En su mano derecha la cara de mamá contraída, agitándose, el mentón cubierto de baba, con la Biblia de papá en la izquierda. Nunca volverás a mirar esa desnudez perversa. Y algo se desencadenó, no se desencadenó, sino se desencadenó algo enorme, sin forma, titánico, un manantial de poder que ya no era suyo en ese momento y nunca volvería a serlo. Y entonces algo se estrelló contra la pared y mamá dio un grito y la Biblia de papá cayó al suelo, y eso fue bueno, y luego más golpes y ruidos, y entonces los muebles de la casa empezaron a volar en todas direcciones, y mamá dejó caer el cuchillo y se hincó y comenzó a rezar, levantando los brazos al cielo y balanceándose sobre las rodillas, mientras las sillas se disparaban por el vestíbulo y en el piso superior se volcaban las camas y la mesa del comedor que se atascaba al intentar pasar por una ventana, y luego los ojos de mamá que se agrandaban enloquecidos, desbordantes, y su dedo apuntaba a la pequeña. Eres tú, engendro del diablo, bruja endemoniada, tú lo estás haciendo. Entonces cayeron las piedras y mamá se había desmayado con el crujido y el estrépito que era como las pisadas de Dios, y después ella también se había desmayado. No había más recuerdos, mamá no habló de eso. El cuchillo volvió a su lugar en el cajón. Mamá curó las azuladas magulladuras de su cuello, y Carly pareció recordar que le había preguntado a su madre cómo se las había dicho y que su madre había apretado los labios sin decir nada. Poco a poco todo se olvidó. El ojo de la memoria solo se abría en algunos sueños. Los cuadros ya no bailaron en las paredes, las ventanas no se cerraban solas. Carly no recordaba que las cosas pudiesen haber sido diferentes, no hasta ese momento. Estaba tendida en la cama, mirando el techo, sudaba. Carly, la cena. Gracias. No tengo miedo, mamá. Se levantó y se puso una cinta color azul oscuro en el pelo. Luego bajó. De explosión en la sombra. Página 59. ¿Hasta qué punto se manifestaba este fantástico talento y qué pensó de él según su exagerada ética cristiana Margaret White? Probablemente nunca lo sabremos, pero uno se siente inclinado a pensar que la reacción de Miss White debió de ser extrema. «¿No has probado la tarta, Carrie?», dijo la madre, levantando la vista del panfleto que había estado examinando mientras bebía su taza de té. «Constant Comment está hecha en casa. Me hace salir granos, mamá. Tus granos son una manera que tiene el Señor de castigarte. Vamos, cómete la tarta». «Mamá, sí». Carrie se lanzó al vacío. «Tommy Ross me ha invitado al baile de fin de año». El panfleto quedó olvidado. Su madre la miraba con ojos desmesurados, cuya expresión decía claramente: «Mis oídos me engañan». Las ventanillas de la nariz se le dilataron como las de un caballo que ha oído el seco castañeo de una serpiente de cascabel. Carrie trató algo que le obstruía la garganta y solo: «No tengo miedo, o sí lo tengo». Lo consiguió en parte,
y él es muy buen chico. Me prometió que pasaría a saludarte antes de irnos y... No, traerme de vuelta a las 11. Yo he... No, no y no. Aceptado. Mamá, por favor, comprende que tengo que empezar a tratar de habérmelas con el mundo. Yo no soy como tú, yo soy rara. Quiero decir que los chicos piensan así, no quiero serlo. Quiero tratar de ser persona antes de que sea demasiado tarde. Para... Miss White arrojó el té en la cara de Carrie. Solo estaba tibio, pero no podría haber interrumpido las palabras de Carrie con mayor rapidez si hubiese estado caliente. Se quedó petrificada mientras el líquido ambarino chorreaba por sus mejillas y el mentón y caía sobre su blusa blanca formando manchas que se agrandaban. Era pegajoso y tenía olor a canela. Miss White temblaba. En su rostro paralizado solo se movían las ventanillas de la nariz. Bruscamente echó la cabeza hacia atrás y gritó hacia el cielo. «Dios, Dios, Dios». Parecía morder ferozmente las sílabas. Carrie permanecía inmóvil. Miss White se levantó y se acercó, rodeando la mesa. Sus dedos se estremecían y se encorvaban, formando garras. Su rostro mostraba una expresión de locura en la que la compasión se mezclaba con el odio. «El armario», dijo. «Vete al armario y reza». «No, mamá». «Chicos». Sí, eso es lo que viene después. Después de la sangre vienen los chicos, olfateando como perros, mostrando los dientes y babeando, tratando de descubrir de dónde viene el olor, ese olor. Alzó todo el brazo para dar la bofetada y el sonido de la palma de su mano contra el rostro de Carrie. «Oh Dios, tengo un miedo horrible». Vibró como el chasquido de una correa. Carrie permaneció sentada, aunque la parte superior de su cuerpo se tambaleó. La mancha sobre su mejilla fue primero blanca y luego rojo sangre. La marca, dijo Miss White. Sus ojos eran enormes, pero sin expresión. Respiraba con movimientos rápidos y desesperados. Parecía hablar consigo misma mientras la garra bajaba hacia el hombro de Carrie y la empujaba fuera de la silla. La he visto, claro que la he visto, oh sí, pero yo nunca, solo él me obligó. Se detuvo, sus ojos se dirigían hacia el techo con una mirada vaga. Carrie estaba aterrada, su madre parecía estar en medio de la agonía, de una gran revelación que podría destruirla. «Mamá», en los coches, oh, sé dónde te abrazan. Las afueras de la ciudad, los albergues de carretera, el whisky, olfatean, oh, lo huelen en ti, exclamó y su voz se convirtió en un grito. Los músculos se le hinchaban en el cuello y su cabeza giraba hacia arriba en una búsqueda. «Mamá, es mejor que te calmes». Eso pareció devolver bruscamente alguna difusa realidad. Sus labios temblaron con una especie de sorpresa rudimentaria y se detuvo, como si tratara de orientarse en un mundo desconocido. «Al armario», murmuró. «Vete al armario y reza». «No». Su madre levantó la mano para golpearla. «No». La mano se detuvo en el aire. Miss White levantó la vista para mirarla, como para comprobar si todavía la tenía. El plato de la tarta se separó súbitamente de la bandeja, voló por la habitación y se fue a estrellar junto a la puerta del living. «Voy a ir al baile, mamá». La taza vacía se alzó, pasó junto a Miss White y se hizo pedazos contra la cocina. Ella dio un chillido y cayó de rodillas con las manos sobre la cabeza. «Hija del diablo», gimió. «Hija del diablo, engendro de Satán». «Mamá, levántate». «Lascivia y libertinaje, los deseos de la carne. Levántate». La voz desfalleció, pero ella se levantó manteniendo las manos sobre la cabeza. Como un prisionero de guerra, sus labios se movían. A Carrie le pareció que estaba rezando el Padre Nuestro. «No quiero luchar contra ti, mamá», dijo, y pareció como si su voz estuviese a punto de disolverse. Se esforzó por recuperar el control. «Solo deseo que me dejen vivir mi propia vida. A mí no me gusta la tuya». Se detuvo y no pudo dominar su sensación de horror. Había lanzado la blasfemia capital 1000 veces, peor que la palabra con P. «Bruja», murmuró su madre, «el libro del Señor dice, no permitirás que una bruja viva». «Tu padre continuó la obra del Señor». «No quiero hablar de eso», la interrumpió. «Carrie».
Siempre se inquietaba cuando su madre se refería a él. Solo pretendo que entiendas que las cosas van a cambiar, mamá. Sus ojos brillaron. Será mejor que ellos lo entiendan también. Pero Miss White volvía a hablar en un susurro, como consigo misma, insatisfecha, con una sensación de anticlímax en la garganta y con una sorda cólera en el estómago. Carrie bajó al sótano a buscar la tela de su vestido. Estaba mejor que en el armario. Eso era cierto, cualquier cosa era mejor que el armario con su luz azul y el sofocante olor a transpiración y su propio pecado, cualquier cosa, todo. Permaneció de pie con el paquete apretado contra el pecho y cerró los ojos, excluyendo así el débil resplandor de la desnuda bombilla del sótano cubierta con telarañas. Tommy Ross no sentía nada por ella, lo sabía. Esa era alguna extraña expiación y podía comprenderla, podía responder a ella. Desde que tenía uso de razón había convivido con la idea de la penitencia. Él había dicho que sería bueno, que se encargaría de ello. Bien, ella se encargaría de ello, y que se cuiden de no hacer nada. Será mejor que no lo hagan. No sabía si su capacidad provenía del dios de la luz o el de las tinieblas, y en ese momento, al descubrir finalmente que no le importaba, se sintió invadida por un alivio casi indescriptible, como si un peso enorme arrastrando durante mucho tiempo hubiese resbalado de sus hombros. Arriba Miss White seguía susurrando, no rezaba al Padre Nuestro, era el exorcismo del Deuteronomio. De Me llamo Susan Snell, página 23. Y por último, incluso hicieron la película, la vi en el mes de abril, cuando salí. Sentí verdadero asco. Cada vez que sucede algo importante en Estados Unidos tenemos que colorearlo y ponerlo en un marco. De ese modo, uno ya puede olvidarlo, y olvidarse de Carrie White puede ser un error gravísimo. Nadie parece darse cuenta. Lunes por la mañana, el director Gray y Mr. Peter Morton, el subdirector, estaba bebiendo café en la oficina del primero. ¿No se ha sabido nada de Hargensen todavía?, preguntó Morty. Sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa al estilo John Wayne, que parecía un poco asustada hacia los bordes. Nada, no ha dicho ni pío. Y Christine Hargensen ha dejado de presumir con eso de que su padre nos iba a poner de patitas en la calle, contestó Gray con la cara larga y sopló su café. No parece estar muy satisfecho. No, no lo estoy. ¿Sabías que Carrie White va a asistir al baile? Morty parpadeó. ¿Con quién? ¿Con la urraca? La urraca era Freddie Holt, otro de los desplazados de la escuela, empapado hasta los huesos. Quizás llegara a pesar 45 kilos, de los cuales el observador desprevenido adjudicaría la mitad a su nariz. No, respondió Gray, con Tommy Ross. Morty se atragantó con el café y sufrió un ataque de tos. Yo tuve la misma impresión, comentó Gray. ¿Y qué pasa con su novia, la chica Snell? Creo que ella lo metió en esto, dijo Gray. Parecía sentirse muy culpable por lo de Carrie White cuando hablé con ella. Ahora está trabajando con el comité de decoración. Parece realizada, como si no asistir al baile al fin de curso de su último año de escuela no fuera nada. Oh, dijo Morty prudentemente. En cuanto a Hargensen, creo que debe de haber hablado con algunas personas y descubierto que en realidad podíamos demandarlo en nombre de Carrie White si queríamos. Creo que decidió cortar por lo sano. La hija es lo que me preocupa. ¿Crees que ocurrirá algo el viernes por la noche? No lo sé. Lo que sé es que Chris tiene un montón de amigos que van a estar allí. Además ella sale con Billy Nolan y ese chico ya es un lío. Tiene amigos como para llenar un zoológico, de los que se especializan en asustar a señoras embarazadas, por lo que he oído. Chris Hargensen lo tiene cogido por las narices. ¿Temes algo en concreto? Gray le hizo un gesto de inquietud. ¿Concreto? No, pero conozco demasiado este juego como para no darme cuenta de que la cosa se presenta mal. ¿Te acuerdas del partido con el equipo de Statler en 1976?
Morty asintió. Se necesitaban más de 3 años para borrar el recuerdo del partido de Ewen versus Stadler. Bruce Trevor había sido un alumno regular, pero era un jugador de baloncesto realmente fantástico. Gaines, el entrenador, no le tenía simpatía, pero gracias a Trevor, Ewen iba a ser seleccionado para el torneo del área por primera vez en 10 años. Fue expulsado del equipo una semana antes del último partido que debía ganar Ewen para clasificarse. Una inspección rutinaria de los armarios había permitido descubrir 1 kilo de marihuana detrás de sus libros de educación cívica. Ewen perdió el partido y su participación en el torneo por 104-48, pero nadie se acordaba de todo eso. Lo que todo el mundo recordaba era el motín que había interrumpido el juego en el cuarto tiempo. El tumulto dirigido por Bruce Trevor, quien con toda razón afirmaba que le habían hecho una mala jugada, terminó en definitiva con 4 personas en el hospital. Una de ellas fue el entrenador del equipo de Stadler, quien había sido golpeado en la cabeza con un botiquín. Tengo esa sensación, dijo Gray, un presentimiento. Alguien va a presentar con un montón de manzanas podridas o algo parecido. A lo mejor tiene poderes extrasensoriales, dijo Morty. De explosión en la sombra, página 92-93. Actualmente casi todo el mundo está de acuerdo con que el fenómeno de la telequinesia tiene caracteres genéticos recesivos, pero es lo opuesto de una enfermedad como la hemofilia, que se hace manifiesta solo en los varones. En esta enfermedad llamada de un tiempo el mal de los reyes, el gen tiene carácter recesivo en la mujer y ello no sufre ningún daño. Los descendientes varones, en cambio, son hemorrágicos. Esta enfermedad se propaga solo si un hombre que la padece se casa con una mujer que sea portadora del gen recesivo. Si el vástago de esa unión es varón, será un niño hemofílico. Si es mujer, será portadora del gen. Debemos insistir en que el gen de la hemofilia puede existir en forma recesiva en un hombre como parte de su construcción genética, pero si se casa con una mujer que porte el mismo gen proscrito, se puede producir un caso de hemofilia si el vástago es hombre. En las familias reales, donde los matrimonios entre parientes eran comunes, existían muchas posibilidades de que el gen se propagara una vez que entraba en el árbol genealógico, de ahí el nombre mal de los reyes. La hemofilia se dio también en proporción significativa en los Apalaches durante la primera parte del siglo, y se le advierte con frecuencia en aquellas culturas en las que el incesto y el matrimonio entre primos son corrientes. En la telequinesia el varón aparece como portador, el gen también puede encontrarse en forma recesiva en la mujer, pero el dominante se da solo en las mujeres. Parece que Ralph White era portador del gen. Margaret Brigham, por pura coincidencia, llevaba también el signo genético proscrito, pero podemos tener la seguridad de que era recesivo, puesto que no se ha encontrado ningún dato que indique que tenía poderes telequinéticos parecidos a los de su hija. Actualmente se están haciendo investigaciones sobre la vida de la abuela de Margaret Brigham, Sadie Cochran, porque si la pauta de genes dominantes y recesivos rige para la telequinesia en la misma forma que para la hemofilia, Miss Cochran debe de haber tenido el gen telequinético dominante. Si el descendiente del matrimonio White hubiese sido hombre, habríamos tenido otro portador. Existen grandes posibilidades de que la mutación hubiese desaparecido con él, puesto que ni Ralph White ni Margaret Brigham tenían primos de una edad apropiada como para que se casara con el teórico hijo varón del matrimonio, y las posibilidades de casarse al azar con una mujer que tuviese el gen son mínimas. Ninguno de los equipos que estudian este problema han podido aislar el gen. No cabe duda de que, a la luz del Holocausto de Maine, aislar el gen debe convertirse en la primera prioridad de la investigación médica. La hemofilia o el gen H produce un descendiente varón que padece una insuficiencia de plaquetas en la sangre. La telequinesia
o Gen TC produce verdaderos tifones femeninos capaces de destruir casi a voluntad. Miércoles por la tarde. Susan y 14 alumnos más, el comité de decoración, nada menos, estaban trabajando en el enorme mural que sería colgado detrás de las dos plataformas idénticas instaladas para las orquestas. El tema era Primavera en Venecia. Se preguntaba quién elegiría esos temas tan falsos y rebuscados. Hacía 4 años, esos temas tan falsos, hacía 4 años que era alumna de Ewen. Había asistido a 2 bailes y todavía no lo sabía. Y por último, ¿para qué necesitaban un maldito tema? ¿Por qué simplemente no hacer un baile sin tanta etiqueta y acabar de una vez? George Shishman, el alumno de más talento artístico de Ewen, había realizado un pequeño bosquejo con tiza que mostraba unas góndolas en un canal al atardecer y un gondolero con un enorme sombrero de paja apoyado sobre la caña del timón, mientras un magnífico resplandor en tonos rojos, anaranjados y rosa brillaba en el cielo y en el agua. Era muy hermoso, sin duda. Había repetido el contorno del dibujo sobre un gran lienzo de 6 por 4 metros, y numerado las distintas secciones correspondientes a los diversos matices de color. En ese momento el comité estaba paciente, dedicado a colorearlo, como niños a gatas sobre una página enorme de un gigantesco libro para pintar. Con todo, pensó Sue, mientras se miraba las manos y los brazos cubiertos de tiza color rosa, iba a ser el más hermoso de los bailes que se habían realizado. Helen Giles, que trabajaba a su lado, se sentó en cuclillas, se estiró y cuando su espalda produjo un leve crujido, lanzó un gemido, se apartó un mechón del pelo de la frente con el dorso de la mano y se dejó una mancha rosa. No sé cómo diablos me convenciste para que me metiera en esto. Quiere que todo sea muy bonito, ¿verdad? Dijo Sue imitando a Miss Gill, la solterona que dirigía el comité de decoración, también conocida como la señorita Bigotes. Sí, pero ¿por qué no el comité de bebidas o el de festejos? Se usó más la mente y una no tiene que romperse la espalda. La mente es mi especialidad. Además, tú ni siquiera comenzó, pero se tragó las últimas palabras. Asistir, completó Susan, y encogiéndose de hombros volvió a coger la tiza. Sentía un monstruoso calambre en la mano, pero de todos modos quiero que salga bien, añadió tímidamente. Tommy va a asistir. Siguieron trabajando en silencio durante un rato y luego Helen se detuvo nuevamente. No había nadie cerca de ella. La próxima era Holly Marshall, que coloreaba la quilla de la góndola en el otro extremo del mural. ¿Puedo preguntarte una cosa, Sue?, preguntó finalmente Helen. Santo Dios, todo el mundo habla de eso. Por supuesto, respondió Sue. Dejó de pintar y dobló la mano. Quizá debía contárselo a alguien para que la historia quede clara. Yo le pedí a Tommy que llevara a Carrie. Espero que eso la haga salir un poco de sí misma, que eche abajo algunas de las barreras. Creo que se lo debo. Después de eso, ¿dónde quedamos todas las demás?, preguntó Helen sin rencor. Sue se encogió de hombros. Cada una tiene que decir qué actitud va a tomar respecto a lo que hicimos. Helen, yo no puedo tirar piedras, pero no quiero que la gente crea que me estoy, haciendo la mártir. Algo así. ¿Y Tommy aceptó?, preguntó Helen. Esa era la parte la que más le fascinaba. Sí, respondió Sue, sin dar más detalles. Después de una pausa agregó, supongo que los otros chicos piensan que soy presumida. Helen reflexionó un momento. Bueno, todos hablan de eso, pero la mayoría todavía piensa que no has hecho nada malo. Como tú misma decías, tomas tus propias decisiones. Sin embargo, existe una pequeña facción disidente, sonrió con tristeza. El grupo de Christine Hargensen y el de Billy Nolan. No me tiene mucha simpatía, dijo Sue, y la afirmación era al mismo tiempo una pregunta. Susie te odia a muerte. Susan asintió, sorprendida al descubrir que la idea la angustiaba y la provocaba al mismo tiempo. Oí decir que su padre iba a poner un pleito a la escuela y luego había cambiado de parecer, dijo.
Helen se encogió de hombros. No he hecho muchos amigos con todo eso, comentó. No sé qué nos pasó, no sé qué le pasó a cada una de nosotras. Yo no sé ni lo que quiero. Siguieron trabajando en silencio. En el otro extremo de la sala, Don Barrett instalaba una escalera y se preparaba para adornar con papel crepé las vigas de acero que cruzaban el techo. Mira, exclamó Helen, ahí va Chris. Susan levantó la vista justo a tiempo para verla entrar en el cuchitril que servía de oficina junto a la entrada del gimnasio. Llevaba unos ceñidos pantalones de terciopelo color vino y una blusa blanca que parecía de seda, sin sujetador a juzgar por la manera en que las cosas se movían en la parte delantera. El sueño de un viejo verde, pensó agriamente Sue, y luego se preguntó qué podría estar haciendo Chris en lugar en que el comité del baile había instalado su tienda. Por supuesto que Tina Blake estaba en el comité y ambas eran uña y carne. Basta ya, se reprendió a sí misma. ¿Acaso quieres verla vestida de penitente y con cenizas en la cabeza? Reconoció que sí, una parte de ella quería exactamente eso. Helen, ¿estás planeando algo? En el rostro de Helen apareció una máscara de reserva. No lo sé, dijo, y su voz sonó ligera, con una inocencia exagerada. Ah, dijo Sue con tono neutro. ¿Sabes algo? Reconócelo, maldita sea, y ten el valor de actuar por ti misma. Siguieron pintando y ninguna volvió a hablar. Sabía que las cosas no andaban tan bien como Helen afirmaba. No podía ser a los ojos de sus compañeros, ya nunca volvería a ser la misma chica que admiraban. Había hecho algo irrefrenable y peligroso, había roto la apariencia y mostrado la cara. El último sol de la tarde, tibio como aceite y dulce como la infancia, penetró oblicuo por las altas y brillantes ventanas del gimnasio. De Me llamo Susan Snell, página 40. Puedo comprender algunos de los elementos que deben de haber preparado la situación que se produjo en el baile, aunque resulte horrible. Comprendo que una persona como Billy Nolan, por ejemplo, haya podido entrar en el juego. Chris Hargensen lo tenía cogido de las narices, por lo menos la mayor parte del tiempo, y Billy arrastraba a sus amigos con la misma facilidad. Kenny Garson, que abandonó la escuela a los 18 años, tenía un nivel de lectura de tercer año de primaria comprobado. En sentido clínico, Steve Dagan era un poco menos que un retrasado mental. Algunos de los otros estaban fichados por la policía. Uno de ellos, Jackie Talbot, fue detenido por primera vez a los 9 años por robar tapacubos de los coches. Si uno tiene la mentalidad de un asistente social, puede incluso considerar a esta gente como víctimas lamentables. Pero, ¿qué podemos decir de la actitud de Chris Hargensen? Me parece que en todo momento su primer y único objetivo fue la destrucción completa y total de Carrie White. No debo hacerlo, dijo Tina Blake, sintiéndose incómoda. Era una chica pequeña, bonita, con una cascada de pelo rojizo. Un lápiz que llevaba metido entre el cabello le daba un aire de importancia. Si Norma vuelve y se entera, se lo contará a las demás. Está en el aseo, dijo Chris. Vamos. Un poco sobresaltada, Tina no pudo controlar una risita. De todos modos, opuso una resistencia simbólica. En todo caso, ¿por qué quieres verlo? Tú no puedes asistir. Eso no te importa, replicó, como siempre parecía desbordante de mal humor. Ahí lo tienes, dijo Tina, y deslizó por el escritorio una hoja envuelta en plástico. Voy a salir a beber una Coca-Cola. Si la intrusa de Norma Watson vuelve y te sorprende, yo no te he visto. De acuerdo, murmuró Chris, ya absorta en el plano del gimnasio, que contenía la distribución para la fiesta. No oyó cuando se cerró la puerta. George Chismar también había dibujado el plano, de modo que era perfecto. La pista de baile estaba claramente indicada. 2 plataformas, el estrado donde se coronaría el rey y la reina. Me gustaría coronar a esa maldita zorra de Carrie White también.
Hacia el final de la fiesta, alineadas a los tres costados de la pista, se encontraban las mesas de los asistentes, mesas para jugar a las cartas en realidad, pero cubiertas de papel crepé y cintas. Con cada una había recuerdos de la fiesta, programas de baile, votos para la elección de rey y reina. Deslizó una aguzada uña barnizada por las mesas de la derecha, luego por las olas de la izquierda. Allí estaban Tommy R. y Carrie White, de modo que estaban decididos a hacerlo. Apenas podía creerlo. La indignación la hizo estremecerse. ¿Creyeron realmente que iban a salirse con la suya? Sus labios se pusieron tensos con un gesto duro. Miró por encima del hombro. Norma Watson todavía no aparecía por ninguna parte. Chris volvió a poner el plano en su lugar y examinó rápidamente el resto de los papeles que había sido la cubierta, llena de hoyos e iniciales del escritorio, facturas, la mayor parte por el papel de crepé y los clavos, una lista de los padres que habían prestado las mesas, vales por gastos pequeños, una cuenta de Star Printers que había impreso las entradas para el baile, una muestra del voto que se emplearía en la elección de rey y reina, una papeleta. La cogió bruscamente. Nadie debía ver la papeleta antes del viernes. Cuando todos los alumnos escucharon los nombres de los candidatos anunciados por las altavoces, el rey y los candidatos y la reina serían elegidos por los que asistirán al baile, pero las papeletas en blanco para elegir candidatos habían circulado por la escuela con casi un mes de antelación. Se suponía que los resultados eran secretos de Estado. Existía entre los estudiantes un creciente movimiento que pretendía eliminar toda esa historia del rey y reina. Algunas de las chicas afirmaban que era degradante para la mujer. Los chicos pensaban simplemente que era una idiotez y que además resultaba incómodo. Había muchas posibilidades de que ese fuera el último año en que el baile sería de etiqueta y con todas sus características tradicionales. Pero para Chris ese era el único año que le importaba. Miró fijamente la papeleta con ávida intensidad. George y Frida, de ninguna manera. Frida Jackson era judía. Peter y Mira tampoco. Mira pertenecía al grupo de mujeres ideal para suplantar a la raza caballar. No serviría ni aunque la eligieran. Además, era tan atractiva como el trasero de una yegua. Frank y Jessica. Muy posible. Frank había logrado de participar en el equipo de fútbol All New England ese año, pero Jessica era otro de esos pedos de canario con más granos que seso. Don y Helen. Ni pensarlo, a Helen Giles no la elegirían ni para sacar a pasear los perros. La última pareja, Tommy y Sue, solo que por supuesto habían rayado el nombre de Sue y habían escrito el de Carrie. Esa era una pareja con la que se podía hacer algo. Una risa extraña la invadió y se puso la mano en la boca para que no se manifestara. Tina entró a toda prisa. «Demonios, Chris, ¿todavía estás aquí?» «Que ya viene». «No te acalores, chica», dijo Chris y volvió a poner los papeles sobre el escritorio. Todavía sonreía cuando salió y se detuvo a hacer un burlón saludo a Sun Snell, que movía su esquelético culo sobre ese estúpido mural. En el vestíbulo exterior resolvió en su bolso en busca de una moneda. La puso en el teléfono y llamó a Billy Nolan. De explosión en las sombras, página 101. Uno se preguntaba hasta qué punto se planificó la ruina de Carrie White. ¿Hubo un plan cuidadosamente preparado, ensayado y revisado muchas veces, o solo fue algo que ocurrió de un modo más bien improvisado? Me inclino por la segunda idea. Sospecho que Chris Hargensen era el cerebro del asunto, pero al mismo tiempo creo que tenía una idea muy nebulosa acerca de cómo se podía cargar a una chica como Carrie. Sospecho que fue ella quien sugirió a William Nolan y sus amigos que hicieran el viaje a la granja de Irwin Hendy en North Chamberlain. La imagen del resultado en ese viaje debió de ser muy atractiva para una persona con un distorsionado sentido de la justicia poética, estoy seguro.
El coche subió chirriando por el Stack End Road en North Chamberlain a una velocidad de 100 km por hora que resultaba sumamente peligrosa en ese resbaladizo camino sin pavimentar. De vez en cuando una rama que colgaba muy baja, cubierta de hojas primaverales, rozaba el techo de Biscayne en 1961, que estaba oxidado, tenía los parachoques abollados, levantado en la parte trasera y equipado con extraños amortiguadores. Uno de los faros no funcionaba y el otro parpadeaba en la oscuridad de la medianoche cada vez que el coche se encontraba con un bache muy hondo. Billy Nolan iba al volante, recubierto con un forro de pelusa color rosa. Jackie Talbot, Henry Black, Steve Dagan y los hermanos Garson, Kenny y Lou también se apretujaban dentro. 3 cigarrillos de marihuana circulaban atravesando la oscuridad interior como los lentos e incandescentes ojos de un cancerbero. ¿Estás seguro de que Henty no está en la granja? Preguntó Henry. No tengo ningún deseo de volver a la cárcel. Te hacen comer mierda. Kenny Garson, que estaba idiotizado hasta la quinta potencia, lo encontró indescriptiblemente divertido y lanzó una ráfaga de agudas risitas sofocadas. No está, dijo Billy. Incluso esas pocas palabras parecieron escapársele de mala gana, contra su voluntad. Funeral. Chris había descubierto eso por casualidad. El viejo Henty trabajaba una de las pocas granjas florecientes en la comarca, a diferencia del granjero gruñón que tiene un corazón de oro, que es la materia prima de gran parte de la literatura pastoril. El viejo Henty era tan despreciable como un mojón de gato. No cargaba la carabina con sal gema en la época de las manzanas, sino con perdigones. También había hecho procesar a varios tipos por rateros. Uno de ellos había sido amigo de estos muchachos, un tío sin suerte que se llamaba Freddy Overlock. Freddy había sido sorprendido con las manos en la masa en el gallinero del viejo Henty y había recibido una doble dosis de perdigones del número 6. Allí donde la espalda pierde su nombre, Fred había pasado 4 horas de bruces en una sala de urgencias, maldiciendo como loco, mientras un jovial interno le arrancaba pequeños perdigones del trasero y los dejaba caer en un recipiente de acero. Para completar su desgracia, se le impuso una multa de $200 por robo e intrusión ilegal. La pandilla de los mugrientos de Chamberlain no sentía ninguna simpatía por Erwin Henty. ¿Y dónde está Red?, preguntó Steve. Está tratando de meterse en la cama con alguna de las nuevas camareras de Cavalier, dijo Billy. Hizo un rápido viraje y con un estremecimiento de las ruedas de un lado, el Biscayne tomó veloz el camino que llevaba a la granja de Henty. Red Trelawney, el ayudante del viejo Henty, era un bebedor empedernido y manejaba los perdigones tan bien como su patrón. No volverá antes de que cierren. Maldito riesgo el que corremos solo por una broma, refunfuñó Jackie Talbot. La expresión de Billy se endureció. Te puedes ir si quieres. No, replicó Jackie apresuradamente. Billy había hecho parecer una onza de marihuana para repartir entre los 5. Además estaban a 14 kilómetros del pueblo. Es una broma muy buena, Billy. Kenny abrió la guantera, sacó un pequeño y adornado utensilio para sujetar colillas de Chris y colocó allí la de un cigarrillo de marihuana. Esta operación le pareció sumamente divertida y soltó una vez más su aguda risita. Empezaba a pasar velozmente frente a cercos de alambres de púas, campos recién labrados y letreros que decían prohibido el paso a ambos lados del camino. En el tibio aire de mayo, el olor de la tierra fresca se sentía intenso, grávido, dulce. Al llegar a la cima de una colina, Billy apagó las luces, puso la palanca de cambio en punto muerto y cerró el contacto. Rodearon como un silencioso bulto de metal hacia la entrada de la granja. Billy hizo un
viraje sin ninguna dificultad, pero perdieron gran parte de la velocidad al pasar por una pequeña elevación frente a la casa oscura y vacía. Ya podían ver el enorme establo y más allá de la luz de la luna que brillaba soñadora en la charca para las vacas y el huerto de manzanas. En la pocilga 2 puercos introducían sus aplastados hocicos entre los barrotes. En el establo una vaca mugió suavemente, quizá en medio del sueño. Billy detuvo el coche con el freno de mano, lo cual no era realmente necesario puesto que el contacto estaba cerrado, pero le daba una adecuada apariencia de dominio, y se bajó. Lugarson se estiró por encima del hombro de Kenny y sacó algo de la guantera. Billy y Henry se dirigieron al portaequipaje y lo abrieron. Ese tío desgraciado se va a cagar en los pantalones cuando vuelva, dijo Steve con silencioso regocijo. Por Freddy, dijo Henry mientras sacaba un martillo de lanzamiento. Billy no dijo nada, pero por supuesto que no lo hacía por Freddy, que era un imbécil, era por Chris Hargensen, como todo lo demás. Y había sido desde el día en que ella había bajado majestuosamente del Olimpo de sus cursos preuniversitarios para acercarse a él y convertirse en una mujer vulnerable. Por ella habría sido capaz de asesinar. Henry probaba el martillo de 5 kilos balanceándolo en una mano. La pesada masa redonda del extremo producía un sonido sibilante que tenía un eco siniestro en el aire de la noche. Los otros se reunieron alrededor de Billy mientras éste levantaba la tapa de la nevera portátil y sacaba los 2 baldes de acero galvanizado. Los dedos se entumecieron al tocarlos y en algunas partes estaban cubiertos por una delgada capa de escarcha. «Listo», dijo. Los 6 se acercaron rápidamente a la pocilga. Su respiración se hacía más corta con la excitación. Las puercas eran mansas y dóciles como gatitos y el puerco dormía tumbado en un extremo. Henry alzó una vez más el martillo, pero esta vez sin convicción. Se lo entregó a Billy. «No puedo», dijo con repugnancia. «Hazlo tú». Billy lo cogió y lanzó una mirada inquisidora a Lou, que tenía un ancho cuchillo carnicero que había sacado de la guantera. «Tú tranquilo», dijo Lou, y tocó el filo del cuchillo con la yema del pulgar. «En el cogote», le recordó Billy. «Lo sé». Kenny canturreaba y sonreía mientras daba a los animales los restos de una arrugada bolsa de patatas fritas. «No se preocupen, cerditos, no se preocupen por nada. Bill les va a partir la cabeza y ya no tendrán que preocuparse por la bomba atómica». Les rascó la erizada barbilla y los animales gruñeron y siguieron mascando contentos. «Aquí voy», advirtió Billy, y el martillo cayó veloz. El sonido le recordó a la vez que él y Henry habían lanzado una calabaza desde el paso superior de Claridge Road, que cruzó la carretera 495 al oeste de la ciudad. Una de las puercas cayó muerta con la lengua afuera, los ojos todavía abiertos y restos de patatas fritas en el hocico. Kenny soltó una risita, ni siquiera alcanzó a eructar. «Vamos, date prisa, Lou», dijo Billy. El hermano de Kelly se deslizó entre las tablas, levantó la cabeza de la puerca hacia la luna. Los vidriosos ojos le miraron con negra atención y le hizo un tajo. El flujo de sangre fue inmediato y sorprendente, salpicó a varios de los muchachos y estos saltaron hacia atrás, dando gritos de repugnancia. Billy se inclinó, introdujo uno de los baldes y lo colocó bajo el chorro. Una vez lleno lo dejó a un lado. El segundo se había llenado hasta la mitad cuando el flujo disminuyó. Goteó un momento y se extinguió. «El otro», dijo. «Hombre», gimió Jackie, «no te basta lo...». «El otro», repitió Billy. Marrana», llamó Kenny, sonriendo mientras hacía sonar la bolsa de patatas vacías. Después de un momento la puerca volvió a la verja, el martillo relampagueó, se llenó el segundo balde y el resto de la sangre se derramó por el suelo. Un olor cruposo, fétido, flotó en el aire. Billy descubrió que se había ensuciado hasta los codos con sangre de puerco.
Mientras llevaba los baldes hacia el portaequipaje, su mente hizo una vaga relación simbólica. Sangre de puerco, eso estaba bien. Chris tenía razón. Era una buena idea, todo adquirió cierta solidez. Sangre de puerco para los puercos. Acomodó los baldes en el hielo picado y cerró la tapa de la nevera portátil. Vamos, dijo. Billy se colocó al volante y soltó el freno de mano. Los 5 muchachos se reunieron detrás del coche. Se apoyaron con el hombro y el vehículo giró con un estrecho y silencioso círculo. Lo llevaron más allá del establo, hacia la cima de la colina, frente a la casa de Henty. Cuando el coche comenzó a rodar solo, corrieron hacia las puertas y se subieron jadeantes. El vehículo cogió bastante velocidad como para deslizarse un poco en el momento en que Billy lo sacaba de la entrada de la granja hacia el camino. En la base de la colina puso tercera y soltó el embrague. El motor dio un tirón, hizo un ruido y empezó a funcionar. Sangre de puerco para los puercos. Sí, eso estaba bien. Eso estaba muy bien, sonrió, y Lou Garson tuvo un sobresalto de sorpresa y temor. No recordaba haber visto nunca sonreír a Billy Nolan. Tampoco recordaba que hubiese habido rumores al respecto. ¿De quién era el funeral al que fue el viejo?, preguntó Steve. De su madre, respondió Billy. ¿Su madre?, preguntó sorprendido Jackie Talbot. Vaya, debía ser más vieja que Matusalén. El agudo cacareo de Kenny quedó flotando en la perfumada oscuridad que temblaba al borde del verano. Segunda parte. Noche de fiesta. Se puso el vestido por primera vez la mañana del 27 de mayo. En su habitación. Había comprado un sujetador especialmente para usarlo con él. Levantaba sus pechos en la forma adecuada, aunque no lo necesitaban realmente, pero dejaba descubiertas las mitades superiores. Llevarlo le producía una sensación extraña y real, que era mitad vergüenza, mitad desafiante excitación. Era un vestido de falda amplia, pero ajustado en la cintura. Sentía contra su piel la tela pesada y desconocida. Se había acostumbrado a llevar solo algodón y lana. La caída del vestido parecía adecuada, o lo sería con los zapatos nuevos. Se lo puso, se ajustó el escote y se dirigió a la ventana. Solo podía ver un irritante reflejo casi fantasmal, pero parecía que estaba bien. Quizá más tarde pudiera. La puerta se abrió bruscamente detrás de ella, pero solo escuchó el golpe seco y apagado de la cerradura. Se dio vuelta para enfrentarse a su madre. Estaba vestida para ir a trabajar, llevaba su jersey blanco y en una mano sostenía su bolso negro y en la otra la Biblia de su marido. Se miraron, casi sin darse cuenta. Carrie sintió que su espalda se erguía hasta quedar muy derecha en medio del temprano sol de primavera que penetraba por la ventana. Rojo, murmuró Miss White. Debía haber imaginado que sería rojo. Carrie no dijo nada. Alcanzó a verte los bultos cochinos. Todo el mundo los verá. Mirarán tu cuerpo. La Biblia dice, son mis senos, mamá. Toda mujer los tiene. Quítate el vestido. No. Quítatelo, Carrie. Bajaremos juntas y lo quemaremos en el incinerador y luego rezaremos pidiendo perdón. Haremos penitencia. Sus ojos comenzaron a brillar con ese extraño e inconexo celo que se apoderaba de ella ante sucesos que consideraba como pruebas de fe. Yo no iré a trabajar y tú no irás a la escuela. Nos quedaremos en casa y rezaremos. Pediremos un signo. Nos arrodillaremos y pediremos el fuego de Pentecostés. No, mamá. Su madre levantó la mano y se pellizcó la cara. Le quedó una marca roja. Miró a Carrie en busca de una reacción. No encontró ninguna. Curvó la mano derecha hasta formar una garra y se arañó la mejilla. Aparecieron algunos hilos de sangre. Gimoteó y se balanceó hacia atrás sobre los talones. Sus ojos ardían de exaltación. Deja de hacerte daño, mamá. Eso tampoco me va a detener. Su madre dio un alarido, empuñó la mano derecha y se golpeó en la boca. La sangre le manchó los dedos. La miró aturdida y pasó un dedo ensangrentado por la cubierta de la Biblia. Lavados en la sangre del cordero, susurró.
muchas veces él y yo. Vete, mamá. Levantó la vista y miró a Carrie con sus ojos refulgentes. Había una aterradora expresión de ira justiciera grabada en su rostro. Nadie se burla del Señor, murmuró. Ten la seguridad de que tu pecado te descubrirá. Quémalo, Carrie. Arranca de tu cuerpo el color del demonio y quémalo, 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 quémalo. La puerta se abrió sola de un golpe. Vete, mamá. Miss White sonrió. Su boca ensangrentada hizo que su sonrisa se viera grotesca, torcida. Como Jezabel cayó de la torre, así sucederá contigo, dijo. Y vinieron los perros y lamieron la sangre. Lo dice la Biblia, lo dice. Sus pies comenzaron a deslizarse por el suelo y los miró perpleja. Parecía como si la madera fuese ahora hielo. Detén eso, aulló. Ya estaba en el vestíbulo, se aferró a uno de los lados de la puerta y aguantó un momento. Luego sus dedos se soltaron aparentemente por sí solos. Te quiero, mamá, dijo Carrie con firmeza. Lo siento. Se imaginó que la puerta se cerraba y la puerta hizo exactamente eso, como movida por una ligera brisa, cuidadosamente para no hacerle daño. Desasió las manos mentales con las que había empujado a su madre. Momentos después, Margaret daba fuertes golpes en la puerta. Carrie la mantuvo cerrada. Sus labios temblaron. Llegará el juicio final, deliraba. Yo me lavo las manos. Hice lo posible. Eso lo dijo Pilatos, murmuró Carrie. Su madre se alejó. Un minuto después, Carrie vio bajar por el sendero y cruzar la calle camino a su trabajo. Mamá, dijo suavemente, y apoyó la frente en el vidrio. De Explosión en las sombras, página 129. Antes de comenzar un análisis detallado de lo que ocurrió la misma noche de la fiesta, valdría la pena resumir lo que sabemos de Carrie White como persona. Sabemos que era víctima de la obsesión religiosa de su madre. Sabemos que tenían una capacidad telequinética latente, comúnmente designada con las iniciales TC. Sabemos que este así llamado talento insólito es en realidad un rasgo hereditario producido por un gen normalmente recesivo y que rara vez se lo encuentra. Se sospecha que la capacidad telequinética puede tener naturaleza glandular. Sabemos que Carrie hizo por lo menos una demostración de su capacidad cuando era pequeña, al encontrarse en una situación extrema de culpa y tensión. Sabemos que en una segunda situación de este tipo se originó en un confuso incidente en las duchas de la escuela. Algunos han presentado la teoría, especialmente William Thornberry y Julia Jovens de la Universidad de Berkeley, de que el resurgimiento de la capacidad telequinesia en ese momento tuvo su origen tanto en factores psicológicos, la reacción de las otras chicas y de la misma Carrie ante su primer periodo menstrual y fisiológico, la llegada de la pubertad. Y finalmente sabemos que la noche del baile de fin de curso se produjo una tercera situación de tensión que originó los terribles sucesos que empezaremos a analizar ahora. Comenzaremos con... No me siento nerviosa en lo más mínimo. Tommy había pasado más temprano a dejarle las flores para su vestido y en ese momento las estaba prendiendo ella misma en el hombro de su traje. No estaba su madre, por supuesto, para hacerlo por ella y cerciorarse de que quedaban bien colocadas. Su madre se había encerrado en la capilla y había permanecido allí durante las últimas 2 horas, rezando de forma histérica. Su voz subía y bajaba en ciclos aterradores, incoherentes. Lo siento, mamá, pero no lo lamento. Cuando quedó satisfecha con la forma en que habían quedado las flores, dejó caer los brazos y permaneció un momento inmóvil con los ojos cerrados. No había ningún espejo de cuerpo entero en la casa. Vanidad de vanidades, toda vanidad. Pero pensó que todo estaba bien. Tenía que estar, lo tenía. Abrió los ojos. El reloj de Cusco de la Selva Negra, comprado con cupones, indicaban las 7:10. Vendrá de 20 minutos. ¿Vendría?
Quizá todo fuera solo una complicada broma, la última burla, el chiste definitivo, dejarla sentada allí la mitad de la noche con su vestido de gala de terciopelo labrado, de corte de princesa, mangas, Julieta y una sencilla falda recta y las rosas de té prendidas a su hombro izquierdo. En la otra habitación, la voz subía en ese momento. En la tierra santificada sabemos que tú envías el ojo que vigila, el horrible ojo trilobulado y el sonido de las negras trompetas. Nos arrepentimos de todo corazón. Carrie sabía que nadie podría comprender el coraje brutal que había necesitado para aceptar eso, hacerse vulnerable a cualquiera de las cosas espantosas que podía traerle la noche. Definitivamente que la dejaran plantada no era lo peor, de hecho casi con un deseo furtivo pensó que tal vez sería mejor que no basta de eso. Por supuesto que le resultaría más fácil quedarse allí con su madre, estaría a salvo. Sabía lo que ellos pensaban de su madre, bueno, quizá fuera una fanática, una normal, pero por lo menos una sabía a qué atenerse. Lo mismo ocurría con la casa, allí nunca se había encontrado con un montón de chicas que se rieran, gritaran y le arrojaran cosas. Y si él no venía y ella echaba atrás y abandonaba la idea, terminaría sus estudios dentro de un mes. ¿Y después qué? Una existencia subterránea, arrastrada y monótona en esa casa, mantenida por su madre, los encuentros deportivos y los novelones de la televisión que vería en casa de Miss Harrison cuando fuera a visitarla. Miss Harrison tenía 86 años. Las caminatas hasta el centro después de la cena para beberse un batido en el Kelly Fruit cuando estuviera vacío, a engordar, perder las esperanzas, perder incluso la capacidad de pensar. No, oh Dios mío, por favor no, por favor, que haya un final feliz. Protégenos de aquel que tiene la plata hendida y que espera en los callejones y en los patios de estacionamiento de los albergues de carreteras. Oh Salvador, las 7:25. Inquieta, sin pensarlo, comenzó a levantar las cosas con la mente y a volver a ponerlas en su lugar, del mismo modo que una mujer que espera nerviosa en un restaurante doblaría y desdoblaría una servilleta. Podía balancear en el espacio media docena de objetos a la vez sin sentir cansancio ni dolor de cabeza. Se quedó esperando que el poder disminuyera, pero éste se mantuvo con toda su fuerza, sin dar señales de debilitamiento. Una noche al volver a casa de la escuela, Dios mío, por favor, que no sea una broma. Había empujado y un coche que estaba aparcado en la calle principal y lo había hecho rodar 6 metros junto al borde de la acera sin ningún esfuerzo. Los ociosos que había frente al Palacio de la Justicia se quedaron mirándolo con los ojos a punto de salirles las órbitas. Y ella, por supuesto, había hecho lo mismo, pero sonreía para sus adentros. El cuco se asomó de repente y cantó una vez. Las 7:30. Había empezado a usar su poder con cautela a causa del tremendo esfuerzo que parecía exigir a su corazón, sus pulmones y su termostato interno. Sospechaba que sería muy posible que su corazón literalmente reventara con la tensión. Era como estar en otro cuerpo al que se obliga a correr, a correr, a correr y a correr. Uno no pagaría las consecuencias, pero el cuerpo sí. Comenzaba a darse cuenta de que tal vez su poder no fuese tan distinto del que posee el fakir indio que camina sobre los carbones encendidos, se clava agujas en los ojos o se entierra alegremente durante 6 semanas. Cualquier forma de control de la mente sobre la materia acarrea consigo un tremendo desgaste de los recursos del organismo. Las 7:32 no va a venir. No pienses en eso, no por mucho madrugar. Amanece más temprano, vendrá. No, no vendrá en este momento. Se está riendo de ti con sus amigos y dentro de poco pensarán
por aquí en uno de sus ruidosos y veloces coches y escucharás bocinazos, gritos y risotadas. Tristemente comenzó a subir y bajar la máquina de coser y la balanceó en el aire en arcos a cada vez más grandes. Y protégenos de las hijas rebeldes imbuidas con la testarudez del malvado. Cállate, gritó bruscamente Carly. Se produjo un silencio de sorpresa durante un momento y luego el murmullo de la salmodia se inició de nuevo. Las 7:33 no viene, entonces lo destrozaré todo. La idea que se le ocurrió con toda naturalidad y mucha nitidez primero lanzaría la máquina de coser contra una de las paredes de la sala. El sofá desaparecería por una ventana, volaría las mesas, las sillas, los libros y los panfletos. Las cañerías se agitarían al descubierto como arterias liberadas de la carne. En el techo, si estuviera dentro del alcance de su poder, las tejas volarían en un estallido hasta perderse de la noche como palomas asustadas. Una vez paseó su brillante reflejo por la ventana. Habían pasado otros coches que había hecho que su corazón diera un vuelco, pero éste avanzaba con mayor lentitud. Oh, corrió hacia la ventana, incapaz de contenerse. Era él, Tommy, que en ese momento se bajaba de su coche y que incluso bajo la iluminación de la calle se veía hermoso y vivo y casi crujiente. La extraña palabra la hizo querer soltar una risita. Su madre había dejado de rezar. Cogió el delgado chal de seda que había dejado sobre el respaldo de la silla y se lo puso sobre sus hombros desnudos. Se mordió el labio, se tocó el cabello y hubiese dado su alma por un espejo. En el vestíbulo el timbre hizo oír su sonido discordante. Se obligó a esperar la segunda llamada, controló los nerviosos movimientos de sus manos y acudió lentamente con un suave crujido de seda. Abrió la puerta y ahí estaba él, deslumbrante en su smoking blanco y sus pantalones negros. Se miraron y ninguno dijo una palabra. Ella sintió que se le rompería el corazón si él llegaba a producir siquiera un sonido de desaprobación, y si se reía, ella se moriría. Sintió en forma real, física, que toda su desdichada vida se estrechaba hasta llegar a un punto que podía ser el final o el comienzo de un rayo de luz. Finalmente impotente, preguntó: ¿Te gusto? Eres muy bella, y lo era. De explosión en las sombras, página 131. Mientras los que asistían al baile de gala empezaban a llegar a la escuela o acababan de abandonar alguna de las cenas frías que se habían ofrecido antes de la fiesta, Christine Hargensen y William Nolan se reunían en una habitación en el piso superior de una taberna, situada en los límites de la ciudad, llamada The Cavalier. Sabemos que hacía ya algún tiempo se reunían allí. Está señalado en los informes de la Comisión White. Lo que no sabemos es si acaso sus planes habían sido preparados de forma irrevocable o si los llevaron a cabo por un capricho momentáneo. ¿Es la hora ya?, preguntó ella en la oscuridad. Él consultó su reloj. No. A través del piso de madera llegaba débilmente el estrépito del tocadiscos automático. Ray Price cantaba She Got to Be a Saint. The Cavalier pensó. Chris no había cambiado sus discos desde la primera vez que ella estuvo allí con una tarjeta de identidad falsificada. Hacía 2 años, por supuesto. Entonces ella había estado en el bar, no uno de los cuartos especiales de Sam Dubus. El cigarrillo de Billy parpadeaba a intervalos en la oscuridad, como el ojo de un demonio inquieto. Ella lo observó, pensativa. No le había dejado acostarse con ella hasta el lunes anterior, cuando le prometió que él y algunos de sus sucios amigos la ayudarían a darle su merecido a Carrie, si realmente se atrevía a asistir al baile con Tommy Ross, pero ellos ya habían estado allí antes y habían tenido unas hartientas sesiones de besuqueo, lo que ella describía como amor a la escocesa y que él, con su inagotable capacidad para señalar precisamente lo vulgar, llamaba joderse en seco.
Ella había pensado hacerlo esperar hasta que hubiese hecho algo concreto. Claro que había hecho algo, tenía la sangre, pero todo el asunto había empezado a escapársele de las manos, y eso la preocupaba. Si ella no hubiese cedido de buena gana el lunes, él la habría poseído por la fuerza. Billy no había sido su primer amante, pero era el primero que no conocía manejar a su antojo. Los muchachos anteriores habían sido marionetas inteligentes, sin granos en la cara y con padres bien relacionados y tarjetas del club de campo. Conducían sus propios Volkswagen o Javelins o Dodge Charger. Iban a la Universidad de Massachusetts o a Boston College. Llevaban chaquetas cortas en otoño y camisetas sin mangas a rayas de colores brillantes en el verano. Fumaban marihuana con mucha frecuencia y hablaban de las extrañas cosas que les ocurrían cuando estaban volando. Comenzaban tratándola con un compañerismo protector. Todas las chicas de secundaria, por muy bonitas que fuesen, eran consideradas unas nalgas locas y siempre terminaban trotando detrás de ella, con una jadeante lujuria canina. Si trotaban bastante y gastaban lo suficiente en el proceso, normalmente los dejaba acostarse con ella. Con frecuencia adoptaba una actitud pasiva durante el acto, sin ayudar ni entorpecer el desarrollo, hasta que todo había terminado. Más tarde ella llegaba sola al clímax mientras veía el incidente como un episodio aislado, incrustado en su memoria. Se había encontrado con Billy Nolan poco después de un allanamiento en un apartamento de Cambridge. 4 estudiantes, incluyendo el muchacho que acompañaba a Chris esa noche, habían sido detenidos por posesión ilegal de drogas. Chris y las otras chicas fueron acusadas de participación ilícita. Su padre se hizo cargo del asunto con discreta eficacia y le preguntó si sabía qué le ocurría a su prestigio y al ejercicio de su profesión si una hija suya se veía implicada judicialmente en un asunto de drogas. Ella le respondió que dudaba de que hubiese algo que pudiera causarle daño en esos aspectos, y él le quitó el coche. Una semana después, una tarde a la salida de la escuela, Billy le ofreció llevarla a casa y ella aceptó. Él era lo que los otros chicos llamarían un zángano, un grasiento de medio pelo. Sin embargo, algo en él la había traído, y en ese momento en que yacía soñolienta en esa cama ilícita, aunque al mismo tiempo sentía que se despertaba en ella cierta excitación y un temor que le resultaba agradable. Pensó que podría haber sido su coche, por lo menos al comienzo. Estaba a kilómetros de distancia de los anónimos vehículos fabricados en serie que conducían sus acompañantes y que tenían ventanas de una sola pieza, volantes plegables y un olor a forros de plástico y disolvente para el parabrisas vagamente desagradable. El coche de Billy era viejo, oscuro, en cierto modo siniestro. El parabrisas tenía un aspecto lechoso en los bordes, como si empezara a formar una catarata. Los desvancejados asientos no estaban fijos en ninguna parte. Botellas de cerveza vacías entrechocaban y rodeaban en la parte de atrás. Sus acompañantes de los clubes estudiantiles bebían la marca Budweiser. Billy y sus amigos Reinhold, y ella tenía que colocar los pies a los lados de una enorme caja de herramientas cubierta de grasa y sin tapa. Las herramientas que contenía eran de distintas marcas y sospechaba que muchas de ellas eran robadas. El coche olía a aceite y gasolina. El ruido de los tubos llegaba estrepitoso y estimulante a través de las delgadas tablas del piso. Una hilera de esferas colgadas bajo el tablero indicaban amperios, presión de aceite, tacómetro, sea eso lo que fuere. Las ruedas traseras estaban medio salidas y el capó parecía llegar hasta el suelo. Y por supuesto conducía a gran velocidad. La tercera vez que la llevó a casa, uno de los gastados neumáticos delanteros reventó cuando iba a 100 kilómetros por hora. El coche dio un chirriante resbalón y ella gritó súbitamente, segura de que iba a morir.
Una imagen cruzó por su mente, su cuerpo quebrado y cubierto de sangre que había sido lanzado contra la base de un poste de teléfono. La fotografía en un periódico mostraba sus restos y parecían un montón de trapos. Billy soltó una palabrota y llevó rápidamente el volante hacia uno y otro lado. Finalmente el coche se detuvo en el borde izquierdo de la carretera. Ella se bajó y sus rodillas amenazaban doblarse a cada paso. Había dejado una serpenteante huella de goma quemada a lo largo de 20 metros. Billy ya abría el portaequipajes y sacaba el gato mientras refunfuñaba para sus adentros. No se le había movido un pelo. Pasó junto a ella, un cigarrillo le colgaba del extremo de la boca. «Tráeme la caja de herramientas, Ricura». Ella quedó estupefacta, abrió y cerró la boca 2 veces, como un pescado fuera del agua antes de que le salieran las palabras. «No, no pienso hacerlo. Eres una casi bestia, y además está sucio». Él se dio vuelta y la miró de manera inexpresiva. «¿La traes o mañana no te llevo a las peleas? Me revientan las peleas». Nunca había estado en una, pero su indignación le exigía pronunciar frases terminantes. Sus otros acompañantes la llevaban a conciertos de música de rock que ella odiaba. Siempre terminaban sentados junto a alguien que no se había bañado hacía varias semanas. Él se encogió de hombros, se dirigió hacia la parte delantera del coche y comenzó a elevarlo. Ella le llevó el cajón de herramientas, con lo cual cubría de grasa su jersey nuevo. Él gruñó sin darse cuenta. La camiseta se había salido del pantalón tejano. La piel de la espalda era lisa, bronceada. Había vida en sus músculos. Se sintió fascinada y advirtió que su lengua se deslizaba hacia un extremo de su boca. Le ayudó a sacar la rueda y le quedaron las manos negras. El coche se balanceó peligrosamente sobre el gato. La rueda de repuesto estaba gastada. Cuando volvió a subirse al coche, una vez terminada la operación, tenía grandes manchas de grasa en el jersey y la falda roja que llevaba. «Si te imaginas», comenzó ella en cuanto se puso al volante. Billy se acercó y la besó mientras movía pesadamente sus manos sobre sus pechos y su cintura. Su aliento olía a tabaco, también sintió olor a sudor y a brillantina. Ella finalmente apartó el rostro y bajó la vista mientras trataba de recuperar el aliento. Las manchas del jersey eran ahora de tierra y grasa de la carretera. Le había costado $27.50 en Jordan Marsh y ahora ya no iba a servir sino para tirarlo a la basura. Sentía una excitación intensa, casi dolorosa. «¿Cómo vas a explicar eso?», le preguntó y volvió a besarla. Sintió el contacto de su boca y le pareció que sonreía. «Tócame», le dijo al oído. «Tócame entera, ensúciame». Él lo hizo. Una de sus medias se rajó con un ruido semejante al crujido de una mandíbula. Billy le subió violentamente la falda hasta la cintura, la manoseó vorazmente, sin delicadeza alguna, y alguna quizá porque había visto la muerte muy cerca, le provocó un orgasmo repentino, estremecedor. Había ido a las peleas con él. «Las 8:15», dijo Billy. Se sentó en la cama, encendió la lámpara y comenzó a vestirse. Su cuerpo todavía la fascinaba. Pensó en la noche del lunes anterior y cómo había sido. Habría tiempo suficiente para pensar en eso más adelante, quizá cuando hiciera por ella algo más que causar excitaciones inútiles. Lanzó las piernas por encima del borde de la cama y se colocó unas delgadísimas bragas. «Tal vez sea una mala idea», dijo ella sin saberlo. Estaba poniendo a prueba a él o a sí misma. «Quizás lo que deberíamos hacer es volver a la cama y...». «La idea es buena», replicó él, y una sombra de humor cruzó su rostro. «Sangre de puerco para 2 puercos». «¿Qué?» «Nada, vamos, vístete». Se vistió y cuando salieron por las escaleras traseras sintió una enorme excitación que creía en su vientre como una vid nocturna y rapaz. «Me llamo Susan Snell».
página 45. No lamento tanto todo lo que pasó como la gente parece pensar que debería hacerlo. No es que me lo digan directamente ellos, son los que siempre me están diciendo cuánto lo sienten, lo que generalmente hacen un poco antes de pedirme un autógrafo, pero esperan que uno lo sienta, esperan que uno llore por cualquier cosa, que se vista con unos muchos trapos negros, que beba un poquito más de la cuenta o que consuma drogas. Dicen cosas como, oh, eso fue una pena, pero ustedes saben lo que le pasó, etcétera, etcétera. Pero ese lo siento es la gaseosa desvaída de las emociones humanas, lo que uno dice cuando derrama una taza de café o cuando da el mazo jugando con la canasta en el club. El pesar auténtico es tan escaso como el amor auténtico. Ya no siento dolor por la muerte de Tommy. Para mí se parece cada vez más a algo que soñé despierta alguna vez. Probablemente piensan que eso es cruel, pero mucho ha llovido desde aquella noche del baile de gala. Ya no me arrepiento de lo que dijo ante la comisión White. Era la verdad, toda la parte de verdad que yo sabía. Pero lo siento por Carrie. La han olvidado, ¿saben? La han convertido en alguna especie de símbolo y olvidado, que era un ser humano, tan real como tú, lector, que lees estas líneas con esperanzas, sueños, etcétera, etcétera. Supongo que sería inútil decirte estas cosas. Nada puede hacer ahora que algo que fue una creación de la prensa vuelva a convertirse en una persona, pero ella existió y sufrió y probablemente mucho más de lo que sabemos. Y por eso lo siento y espero que ese baile haya sido una experiencia positiva para ella antes de que comenzara el horror. Espero que haya sido bueno, hermoso, maravilloso, mágico. Tommy se detuvo en el patio de estacionamiento junto a la nueva ala de la escuela. Dejó marchar el motor un segundo y luego cerró el contacto. Carrie permaneció en un asiento, sus manos sostenían el chal que le cubría los hombros. De pronto le pareció que estaba viviendo una pesadilla de intenciones ocultas y que acababa de darse cuenta de ello. ¿Qué podía estar haciendo allí? Había dejado sola a su madre. ¿Nerviosa?, preguntó él, y ella dio un salto. Sí. Y él se rió y se bajó. Ella iba a abrir su puerta cuando se la abrió él. No tienes por qué estar nerviosa, eres como Galatea. ¿Quién? Galatea. Leímos algo sobre ella en el curso de Mr. Evers, una chica desdichada que se convirtió en una hermosa mujer y nadie la reconoció. Ella pensó un momento. Quiero que me reconozcan, dijo finalmente. Te comprendo, vamos. George Dawson y Frida Jackson estaban junto a la expendedora de Coca-Cola. Frida llevaba una curiosa invención de tul anaranjado y parecía una tuba. Donna Thibodeau junto a David Bracken recogían las entradas. Ambos eran miembros de la National Honor Society, formaban parte de la Gestapo personal de Miss Hill y estaban vestidos con pantalones blancos y chaquetas deportivas rojas, los colores de la escuela. Tina Blake y Norma Watson repartían los programas y sentaban a la gente según la distribución que aparecía en el plano. Ambas estaban vestidas de negro y Carrie supuso que se creerían muy chic, pero para ella parecían dos vendedoras de cigarrillos de una vieja película de gángster. Todos se volvieron a mirar a Tommy y Carrie cuando entraron, y por un momento se produjo un silencio denso, incómodo. Carrie sintió un intenso deseo de humedecerse los labios, pero se controló. En ese momento George Dawson dijo: «Vaya, ¿qué aspecto tiene, Ross?». Tommy sonrió. «¿Por qué abandonaste las copas de los árboles bomba?». Dawson avanzó tambaleándose con los puños en alto, y por un momento Carrie fue presa del terror. Sobresaltada, estuvo a punto de cogerlo y lanzarlo por el vestíbulo. Luego se dio cuenta de que para ellos era solo un antiguo juego, practicado a menudo, recordado con afecto. Ambos fintearon girando en un círculo y gruñendo. Luego George, que había sido alcanzado 2 veces en las costillas, comenzó a lanzar chillidos y a gritar: «Maten a los Kongs, que no se escapen, atraviésenlos con las lanzas a la jaula de los tigres».
Tommy se rió y bajó la guardia. No te espantes, dijo Frida, mientras inclinaba su nariz de abridor de cartas y se acercaba. Si se matan, yo bailaré contigo. Parecen demasiado tontos como para eso, aventuró Carrie, como dos dinosaurios, y cuando Frida sonrió, sintió que algo muy antiguo y enmohecido se aflojaba dentro de ella, y con ello sintió calor, alivio, tranquilidad. ¿Dónde compraste el vestido? Preguntó Frida. Me encanta. Lo hice yo. ¿Lo hiciste tú misma? Exclamó Frida. Sus ojos se abrieron con sorpresa desprovista de afectación. Anda. Carrie sintió que se enrojecía violentamente. Sí, lo hice yo. Me gusta coser. Compré la tela en John, en Westover. Realmente es un modelo muy fácil de hacer. Vamos, dijo George, dirigiéndose al grupo. La orquesta va a empezar. Hizo girar los ojos y comenzó una ágil y jocosa danza tribal. Vibra, vibra, vibra. A nosotros, los Gogs, nos encantan las vibraciones. Mientras entraban, George imitaba a Flash Bobby Pickett y hacía fintas. Carrie le hablaba a Frida de su vestido y Tommy sonreía con las manos metidas en los bolsillos. Vas a arrugar tu smoking, le había dicho. Sube en ese momento, pero el diablo parecía que la cosa iba a salir bien. Hasta ese momento todo iba muy bien. A él, a George y a Frida le quedaban menos 2 horas de vida.